Hola, bienvenido a este capítulo por final del podcast de Quiero ser rico. Te cuento un poco por si no sabes de qué va. El podcast de Quiero ser rico, después de 8 años, ha terminado la semana pasada y he decidido hacer 3 capítulos, 3 podcasts resumen de lo que considero que es más importante. Y también de las lecciones que yo he aprendido en finanzas personales durante todos estos años, especialmente en estos últimos 8 años de podcast. El episodio anterior, llamado episodio final 436, el tema era sobre el ahorro, lo que yo considero el pilar más importante para gestionar bien tus finanzas personales. Hoy vamos a hablar del segundo pilar, de la segunda cosa más importante, que son las inversiones. Y dejaré un último episodio para hablar un poco más de fiscalidad, de herencias, de cosas que considero que son importantes en finanzas personales, pero un poco menos importantes que el ahorro y que las inversiones. El episodio anterior, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches y hemos hablado básicamente de los cimientos de las finanzas personales, el ahorro. Es decir, en gestionar correctamente nuestras finanzas, y decía que una de las partes más importantes es gastar menos de lo que ingresas. Esto nos permite tener un pequeño, o no tan pequeño, depende de las circunstancias, pero nos permite tener un excedente de dinero, un dinero que no gastamos todos los meses, que nos permite ponerlo a trabajar. Ponerlo a trabajar, eso básicamente es la inversión. Hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y te tengo que decir algo muy importante, que yo creo que lo sabes, pero si no lo sabes, es que invertir no es una opción. No es lo estoy pensando, lo quiero hacer, pero no sé, o 1000 cosas, 1000 excusas, 1000 razones para no invertir. Te repito, invertir no es una opción. Si quieres la libertad financiera, o aunque no busques la libertad financiera, busques rentabilizar un poco tu dinero, no dejarlo hacer que se deteriore, que se ponga malo por culpa de la inflación, pues no te queda otra opción que invertir. Invertir y, sobre todo, invertir a largo plazo, que realmente la inversión es inversión a largo plazo. ¿Por qué es importante invertir y por qué importa que invertamos o no? Bueno, en primer lugar, vamos a diferenciar ahorro de inversión. Yo suelo diferenciar ahorro y inversión. Ahorros, ahorrar, bueno, pues es ese dinero que te sobra, ¿no? Y luego está los ahorros, la cantidad que vas acumulando. Bien, pues los ahorros, la cantidad que ahorras, que está normalmente, pues lo puedes tener en cash, lo puedes tener en efectivo, en casa, pues donde sea. Lo puedes tener en una cuenta en el banco que no te da rentabilidad o que te da una rentabilidad muy pequeña, como una cuenta de ahorro en muchos bancos, que pues, a día de hoy igual te están... Bueno, pretendo que este podcast sea bastante atemporal, así que no voy a dar cifras, pero normalmente, salvo casos bastante excepcionales, por lo menos yo no lo he visto en los últimos, creo que 30 años, la rentabilidad que vas a tener en una cuenta de ahorro va a ser siempre inferior a la inflación que existe en ese momento. Solo en pequeños momentos no ha sido así y es algo bastante excepcional. Así que normalmente la rentabilidad que consigues por tus ahorros siempre es menor a la inflación. Esto no quiere decir que esté mal, de hecho está mejor conseguir una rentabilidad inferior a la inflación que no conseguir nada, pero sabes que ese dinero a muy largo plazo va perdiendo valor. No tanto como tenerlo parado, por supuesto. Bien. Esto es ahorro, el dinero que tenemos ahorrado. La rentabilidad que podemos conseguir normalmente está topada, normalmente está limitada. La sabes de antemano o no la sabes, pero siempre es un límite. Por muy bien que lo hagas, por muy buenas condiciones y tal, la rentabilidad siempre va a ser esa. En algunas épocas éramos conocidos la gente que cambiábamos de banco para buscar los mejores depósitos bancarios, las mejores cuentas, pues éramos conocidos como cazadepósitos. Bien, pues por muy bien que lo hagas, mucha información que tengas, hagas los cambios muy rápidos, pues la rentabilidad que vas a conseguir siempre está limitada. En cambio, en la inversión, la rentabilidad puede ser
infinita, puede ser ilimitada. Cuando haces una inversión, normalmente pues esa rentabilidad que puedes conseguir no está predeterminada y siempre puede ser bastante elevada. Bueno, depende un poco de las inversiones, también hay que decirlo. Una cosa muy importante en las inversiones es el principio de la inversión, la rentabilidad, riesgo y tiempo. Cuanto más rentabilidad quieras conseguir, normalmente más riesgo estás asumiendo, aunque está bastante relacionado con el tiempo. Inversiones a muy largo plazo, muy rentables, suelen implicar riesgo. En cambio, inversiones a más largo plazo, pues sí que se puede conseguir rentabilidades más altas con un riesgo más limitado. Pero bueno, este triángulo nunca nadie te va a poder ofrecer las tres cosas. Alta rentabilidad, en poco tiempo, con bajo riesgo. Eso es imposible. Y aquí una cosa muy importante es pensar siempre a largo plazo. Mira, el mercado, la bolsa, que es al final una de las inversiones más populares y más importantes, yo creo que se puede resumir básicamente en dos: inversiones en bolsa, productos relacionados con la bolsa, y por otro lado las inversiones inmobiliarias. Hay muchas más cosas, pero estos son las dos partes o las dos patas más importantes. Bien, pues el mercado, cuando tú compras acciones y las vas a comprar a una semana, a un mes, incluso a un año, es como jugar a la ruleta. Puede subir, puede bajar, pues nadie lo sabe. Pero cuando inviertes a más largo plazo, a 20 años por ejemplo, se parece más a un ascensor que siempre sube que no a una ruleta, ¿vale? Las probabilidades de tener éxito son muy, muy elevadas. No de conseguir un 30% anual, pero sí de conseguir una rentabilidad, bueno, pues cercana al 6, 7, 8, 9%, depende de la acción, depende de muchas cosas, pero en torno a este 7-8%. Y una de las cosas más importantes para invertir no es cuánto dinero tienes de partida, sino que cuándo quieres empezar. Aquí estamos hablando de interés compuesto, estamos hablando de rentabilidades exponenciales. Esto quiere decir que cuanto más tiempo pase, mucho, mucho mejor. Hay un clásico ejemplo que solemos poner en muchos podcasts, en muchos blogs de finanzas personales, que es que dos personas, una empieza a invertir a los 20, de los 20 a los 30, no sé cuánto dinero, y otra empieza de los 30 a los 60. Una invierte durante 10 años, la otra invierte durante 30, 35 años, empiezan con la misma cantidad, uno empieza 10 años antes y el otro empieza en ese momento e invierte durante 35 años. Pues la persona que empieza antes, los 10 años antes, es lo suficientemente importante para conseguir, cuando lleguen a la jubilación, estamos suponiendo que tienen la misma edad, cuando lleguen a los 65 años, la persona que empezó antes va a tener mucho más dinero. ¿Por qué? Por el efecto del interés compuesto, y cuanto antes empieces, mucho mejor. Pero esto no significa que sea tarde para ti. Mejor empezar tarde que no empezar. Lo que suele decir de el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora y no dentro de 20 años, ¿no? No sé cómo era el ejemplo, pero más o menos esto. Hablemos un poquito más de principios básicos antes de empezar a invertir. Muchos de nosotros, cuando pensamos en invertir, estamos pensando a muy largo plazo. En, por ejemplo, conseguir la libertad financiera, es decir, tener el dinero suficiente que me permita generar un ingreso pasivo con el que pueda cubrir todos mis gastos. Y si yo fallo en mi plan, por lo menos podré llegar a la jubilación con dinero más que suficiente para vivir cómodamente los últimos años de mi vida. Eso es un poco mi objetivo, ¿no? Pero hay gente que puede tener un horizonte temporal, un horizonte a corto, a medio o a largo plazo. Normalmente hablamos de menos de un año, entre 1 y 3, 5 años más o menos, y más de 5 años. Corto, medio y largo plazo. Esto es importante porque hay inversiones o hay formas de invertir que si estás pensando en corto plazo, porque yo dentro de un año quiero cambiar de coche y tengo ese dinero y lo quiero poner a trabajar para comprar un coche mejor, o para no tener que pedir un préstamo tan grande, o no tener que pedir un préstamo, o que cuando compre el coche pues que me sobre algo pues para otras cosas, o no quedarme sin efectivo, todas estas cosas. Bueno, estoy pensando a corto plazo. Puedo pensar a medio, pues igual estoy pensando en comprarme
una casa para vivir dentro de 5 años, bueno, un poco lo que sea. Es importante que lo tengas claro, porque la forma de invertir va a ser totalmente diferente. Otro punto importante, otro principio de la inversión, hemos hablado de definir el horizonte temporal, que vamos a decir que es el primer principio básico de la inversión, y lo segundo es la diversificación. Esto es lo que se llama tradicionalmente no poner todos los huevos en la misma cesta. Es en no invertir todo en las acciones de McDonald's, de Intel o de la empresa que se ponga de moda en ese momento. Es básicamente diversificar un poco, no poner todos los huevos en la misma cesta. Por esto, a muchas personas no nos gusta la inversión en inmuebles, porque implica normalmente poner mucho dinero y no estás diversificado. Compras un inmueble y puede ser que te equivoques analizando el inmueble y tenga problemas estructurales, o que tenga problemas con los vecinos, o que de repente la zona se complique porque, bueno, por lo que sea. O incluso que esa zona dependa mucho de tal empresa, pues la empresa más grande de la zona cierra o se va a otro sitio y de repente pues mucha gente se queda en el paro. Pues bueno, tienes un inmueble en esa zona, lo normal es que pierda valor. Bien, este es el segundo principio, diversificar. El tercero es un poco menos importante, pero en muchos casos tiene bastante importancia, que es controlar los costes y las comisiones. Habitualmente, si inviertes con tu banco de toda la vida, el que tiene una sucursal al lado de tu casa, pues créeme, lo normal es que no sea el sitio ideal para invertir. Hay muchas mejores opciones. Opciones que son entidades especializadas en el tema de la inversión. Otro punto, vamos a llamar ya el cuarto principio de la inversión, es la psicología. Si te dejas llevar mucho por tus emociones, por el ciclo del mercado, por que tienes ansiedad, pues quieres hacerte rico rápidamente o ves que las noticias son negativas y te estás asustando, te estás preocupando, pues mira, igual ese tipo de inversiones o ese tipo de emociones las deberías controlar un poco más. Invertir un poco más de forma conservadora y conocer un poco también los ciclos del mercado. Al final es importante tener esta formación y esta información que nos indican, que nos ayudan a controlar un poco más estas emociones. Mira, que todo va hacia arriba, pues oye, que no eres el rey del mundo, que no eres el rey de las inversiones. Mira, has tenido suerte, le pasa a mucha gente y incluso es una de las cosas que peores que te puede pasar, que empieces a invertir y que, bueno, pues que todo empieza a crecer. Te vas a creer que ya lo sabes todo. Y luego, lo normal es que vengan momentos malos. Siempre vienen momentos malos. Siempre hay ciclos alcistas y ciclos negativos. Ciclos de, bueno, pues de pesimismo. Así que si estas emociones pueden un poco contigo, debes alejarte un poco de las inversiones. Y esto no quiere decir que no inviertas, pero no necesitas mirar cómo van tus inversiones todos los días, ni todas las semanas, incluso ni todos los meses. Con mirarlo una vez al mes, cada 2 meses o incluso cada 3 meses es más que suficiente. Una vez cada 3 meses es más que suficiente. Y luego, si no sabes invertir, el quinto principio es, la quinta máxima, es empezar poco a poco e ir aprendiendo conforme vas invirtiendo. Aprendiendo cómo funcionan los mecanismos de inversión, cómo se ejecutan órdenes al mercado, cómo se compran fondos de inversión, lo que sea. Vas viendo cómo va variando el mercado y pues mira, si tienes mucho dinero empieza poco a poco y ya irás aprendiendo un poco sobre la marcha. Esto es como, bueno, el típico ejemplo, es como querer aprender a conducir, no tener carnet y empezar con un Fórmula 1. Seguramente hay coches más fáciles, más sencillos de conducir, en el que puedes mantener mucho mejor el control. Pues esto, empieza poco a poco, aprende antes de arriesgar fuerte. Y vamos entrando un poco ya en la parte central de este podcast, que es hablar precisamente de inversiones concretas. En primer lugar, me gustaría hablar de los fondos indexados y, en particular, de los robo-advisor. Los robo-advisor son una capa por encima de los fondos de inversión que te lo ponen todo mucho más sencillo. Es mi opción favorita. ¿Por qué? Es muy sencillo,
habitualmente los costes están muy controlados, son los productos mejores del mercado en cuanto a comisiones y diversificación y todas estas cosas. Y bueno, pues la diversificación es automática. Cuando inviertes en un fondo indexado, lo normal es que inviertas en muchísimas empresas. Si te compras un fondo indexado al S&P 500, inviertes en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. En las 500. No en una, en dos o en tres, en 500. Y en esas 500 seguro que hay empresas de todos los sectores, de todos los ciclos económicos y más locales, más internacionales, bueno, pues todas estas cosas. A ver, si te compras un fondo indexado al IBEX 35, pues bueno, es un fondo bastante más limitado. La cantidad de empresas es muchísimo menor. 35, para ser exacto. Estos fondos, los fondos indexados, se basan básicamente en un índice. Un índice es una forma de medir cómo va el mercado. Tienen fórmulas diferentes, pero se agrupan las empresas más importantes de un país, de un sector, de una actividad, y en función, pues, de ese índice, los fondos van haciendo lo mismo. El índice sube un 3%, el fondo sube un 3%. Y el índice baja un 1%, el fondo baja un 1%. A veces tiene una pequeña desviación, un pequeño error, pero es bastante insignificante. Como un índice suele ser muy diversificado, tiene muchas acciones que no dependen de un solo sector, mercado y tal. Bueno, hay índices de todo tipo, hay que matizarlo. Pero un índice global, pues que suelen tener empresas de muchos tipos, pues tú estás invertido en muchísimas empresas y bueno, pues eso, estás mucho más diversificado. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Hay gente que dice que, bueno, pues que tiene ciertos riesgos. Para mí es cierto que hay unos riesgos, pero no son tan importantes como dice mucha gente. Y si eres novato y no sabes muy bien, mi recomendación es que busques un RoboAdvisor. He hablado de algunos de ellos en el podcast, incluso tengo alguna entrevista, y para mí es la solución ideal para principiantes y también para gente que no se quiere complicar. Invierte sin complicarte la vida. Más sencillo que un RoboAdvisor no hay nada, o al menos yo de momento no lo conozco. Esta es la primera inversión o el primer tipo de inversión que te recomiendo. El segundo tipo es la inversión en dividendos. Tengo que reconocerlo que yo en dividendos apenas he invertido. Tengo alguna cosa, pero no es mi inversión favorita. La ventaja de este tipo de inversión, el atractivo, es que te proporcionan ingresos pasivos regulares. Es decir, que todos los años, depende un poco de la empresa, pero todos los años o algunas cada 6 meses o incluso cada trimestre o alguna incluso de forma más habitual, te pagan una pequeña parte de sus beneficios, los beneficios que ha conseguido la empresa, una pequeña parte en función de la cantidad de acciones que tienes, tú vas a cobrar una pequeña parte. No te voy a dar cifras fijas porque depende mucho de la empresa, pero hay empresas que dan dividendos que pueden rondar el 1, 2, 3, 5%, depende un poco del tipo de empresa, pero en torno a entre el 3 y el 5% puedes conseguir rentabilidades a día de hoy. Inviertes y al año siguiente tienes más o menos esa rentabilidad. Y esto a día de hoy. Si tú compras acciones y las dejas durante muchos años, pues lo normal es que el valor de estas acciones se vaya incrementando y tú, en función del valor ese que tienes invertido en ese momento, pues puedes estar consiguiendo esa rentabilidad. Pero si tenemos en cuenta que tú las has comprado hace 10 años y estaban a mitad de precio, pues igual a día de hoy, en vez de conseguir ese 5, estás consiguiendo un 10% del dinero inicial que has invertido. Vale, tenlo un poco en cuenta. Tienen unas limitaciones, las acciones que pagan dividendos, bueno, tienen un pequeño problema, que es que a nivel fiscal, a nivel de lo que pagas a Hacienda, pues tienen un pequeño peaje que tienes que pagar todos los años o cada vez que cobras los dividendos. Pero, por otro lado, para mí tiene un factor motivacional muy importante. Como tú inviertes y al año siguiente ya estás cobrando dividendos, esos dividendos los vas a ver en tu cuenta corriente, pues para mí te ayudan a mantener las disciplinas. Mira, el año pasado he invertido 2.000 euros a lo largo de todo el año y este año he cobrado en dividendos 100 euros, por poner una cifra. Pues mira, con 100 euros al año pues no vive nadie, pero
Al año siguiente sigo invirtiendo y ya en vez de ser 100 ya son 200. Oye, pues ya empieza a estar un poco mejor, ¿no? Pues, oye, 200 euros al año, ahora estamos hablando de 15 euros al mes o algo así. Bueno, pues ya estoy un poco más motivado. Y al año siguiente, pues esos 15 igual ya son 20 o 25 euros. Mira, 25 euros al mes, pues ya me empiezo a animar un poco más. Veo que, bueno, pues cada año va creciendo un poco la rentabilidad que voy consiguiendo. Pues es una forma para mantener la motivación y también para ver cómo vas progresando. Otro tipo de inversiones es mucho más complicado ver esta progresión. Otro de los problemas que tienen las inversiones en dividendos, aparte del peaje fiscal, es el tema de que, bueno, no todas las empresas suelen repartir dividendos. Suelen ser empresas, habitualmente, empresas muy grandes en sectores no muy cíclicos, empresas bastante estables, que tienen su ventaja. Si inviertes en empresas cíclicas, pues lo normal es que cuando vienen malas dejen de repartir dividendos, al menos que inviertas en REITs o cosas así. Pero lo normal es que las empresas, las mejores empresas que reparten dividendos son empresas muy grandes, muy establecidas en su mercado y que, bueno, pues que ellas no pueden hacer mucho con sus beneficios y suelen repartir dividendos, ¿vale? Son empresas seguramente muy serias, muy respetables y muy grandes. Empresas como Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, grandes supermercados, bueno, pues eso. Sector alimentación, sector temas de limpieza, higiene y todas estas cosas, pues hay muchísimas empresas de estas que vemos anuncios todos los días en televisión, pues que seguramente tengan acciones y esas acciones reparten dividendos. Sigamos con otro tipo de inversiones, los inmuebles. Tienen varias ventajas. Una es que son tangibles, es algo que ves, no te va a engañar ningún gestor de inversiones ni ningún banco haciendo ingeniería financiera ni cosas de estas un poco más raras que igual pues te hacen sospechar un poco, que es raro que pase, pero alguna vez han pasado. Bueno, pues eso, es algo más tangible, lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes, eso. Habitualmente, pues poder tocarlo, poder verlo, nos da una sensación de seguridad más grande. Y una de las ventajas de los inmuebles, bueno, tienen muchas formas o hay varias formas de ganar dinero con ellas. Una es con los alquileres. Tengo una propiedad y me genera pues una rentabilidad por alquiler. Tengo dos. Y cuando consigo en torno a unas 5 inversiones, pues suele ser dinero más que suficiente para que yo pueda vivir, para tener mis gastos más básicos, más que cubiertos, más o menos. Estamos hablando de cuando ya tengo la vivienda libre de hipoteca y todo esto. Bueno, esto son un poco las ventajas. Bueno, hay otra ventaja que no te la he comentado, pero es que es seguramente la única inversión, hay algunas más, es un poco complicado, pero es la única inversión en donde yo puedo ir al banco, pedirle dinero para invertir y que el banco esté encantado de ofrecerme. Pedir una hipoteca es, bueno, no vamos a decir que sea fácil o que sea sencillo, pero es muy factible. A mucha gente, muchas personas, todos los días piden hipoteca y se las dan. Entonces es una forma de invertir con dinero que no tienes. Se lo pides prestado al banco y te lo deja, bueno, en principio sin problema, para invertir. Inconvenientes, bueno, requieren un capital elevado. Para empezar, pues se necesita bastante capital, lo cual, bueno, tiene estos problemas, ¿no? De la liquidez. También es eso, las viviendas o los inmuebles suelen generar poca liquidez. Yo, si quiero vender un fondo de inversión o unas acciones, le doy al botón y a los pocos segundos, si está el mercado abierto, si es un domingo, pues igual tengo que esperar al lunes, pero en un momento tengo el dinero en mi cuenta. Y un piso, un inmueble, no es tan sencillo. Si yo quiero vender una vivienda, pues a día de hoy con los trámites y tal, pues seguramente, aunque me la compre alguien al día siguiente, pues un mes, 2 meses, si va a pedir una hipoteca incluso más, pues voy a tardar bastante tiempo en recibir el dinero, por lo menos todo el dinero. Podré recibir un anticipo rápidamente, pero me genera poca liquidez y eso si estamos pensando, si estamos suponiendo que lo puedo vender rápido, que igual no es el caso. Puede estar muchos meses sin venderse mi propiedad. Y luego, bueno, la gestión en algunos casos puede ser compleja. No demasiado, pero bueno, gestión de inquilinos, gestión de impuestos, gestión
de un montón de gastos, el IBI, las comunidades, derramas, problemas con los vecinos, inquilinos que entran, que salen, reformas, limpiezas. Bueno, puede ser una gestión compleja o que requiera un poco más de tiempo. Yo también te quiero dar hoy mi opinión personal. Yo he invertido en inmuebles, siempre fue un poco mi sueño. Y bueno, a día de hoy aún tengo esa inversión, no me deshecho de ella, pero tengo que decirte que no fue mi inversión favorita. Aprendí que yo no soy una persona apta para gestionar un alquiler, porque pues se me da bastante mal filtrar a las personas. Se me da mal. De hecho, pues actualmente, en las últimas ocasiones, pues yo no lo hago. Se encarga un poco mi mujer y ella lo tiene delegado pues en una agencia. Bueno, se me da mal filtrar las personas. Y luego, bueno, pues hay ciertas cosas que sí que me gustan, pero no el tema de un alquiler. Seguramente se me diese mucho mejor pues hacer lo que se llama flipping, es decir, comprar, reformar y vender. Seguramente. Pero tampoco lo he trabajado, no he invertido de esa forma porque realmente necesitaría un poco de tiempo, que es algo que, bueno, nunca se me dio bien, pero tampoco se me dio mal de todo y realmente me gusta. Pero bueno, al final por un tema de gestión de tiempo nunca he querido dedicarme a este tipo de inversiones. Bien, hemos hablado de fondos de inversión y robo-advisor, de inversiones en dividendos, de inmuebles y bueno, luego hay lo que podemos llamar inversiones alternativas. En las criptos, el crowdlending, startups, coleccionar cosas. En general, en estos mercados suele haber mucho ruido y poca rentabilidad real, por lo menos a largo plazo. Hay momentos, hay veces que cuando estos mercados se empiezan a calentar, pues se pueden conseguir rentabilidades muy interesantes en cualquier inversión alternativa, pero luego pues no es tan sencillo mantener estas rentabilidades a largo plazo. Empiezan a entrar competencia, seguramente es porque en ese momento en el mercado pues estaba un poco abandonado y había una gran oportunidad, pero con el paso del tiempo pues esa oportunidad, esa ventana se fue cerrando. Y a veces pasa este tipo de cosas, que hay mucha rentabilidad, los primeros que entran normalmente consiguen buenas rentabilidades, pero luego estas rentabilidades van bajando y suele haber mucho más estrés, muchas más preocupaciones, muchas más cosas que pueden salir mal que conseguir buenas recompensas. Con todo esto, lo que te puedo decir de las inversiones alternativas, y creo que lo he recomendado muchas veces en el podcast, hace tiempo que no lo hago, pero es que dediques una pequeña cantidad del dinero que tienes para inversiones, para estas inversiones más alternativas. Depende un poco de tu perfil, puede ser un 1%, un 5% o hasta un 15%. Yo un 15%, bueno, no se lo recomendaría a casi nadie. Si quieres probar estas inversiones más nuevas que has escuchado, has visto un vídeo en YouTube o has escuchado publicidad o alguien te ha dicho no sé cuánto, bueno, yo te recomiendo que el 95-98% de tu dinero lo inviertas en lo que te he dicho antes, un robo-advisor, inmuebles, en acciones que reparten dividendos y no sé, en otra cosa que sea pues rentable a largo plazo, que esté demostrado que es rentable a largo plazo y te reserves ese 2% o la cantidad que tú elijas, una cantidad definida, una cantidad fija, una cantidad simbólica y lo dediques a esa inversión alternativa. ¿Te sale bien? Pues mira, sigue con esa cantidad que has invertido inicialmente, recupera un poco de beneficios y sigue gestionándolo así. No te calientes, no metas todo tu dinero. No te digo que vaya a haber una estafa, pero en algunos casos algunas estafas funcionan un poco así. Me pones un poco, yo te doy mucho, luego tú pones mucho, luego yo te doy un poco más, luego tú pones todo y yo me quedo con todo. Voy cerrando un poco el podcast de hoy y bueno, ¿cuál es un poco el mensaje clave que quiero que te quedes hoy con él? Lo más importante es que empieces lo antes posible, aunque sea con poco. ¿Empieza con 100? Pues con 100. No sabes, estás preocupado, lo que sea, o no lo tienes, pues empieza con poco. Eso, aunque sea con poco, tú empieza. Invierte en lo que entiendas o en lo que mejor entiendas. Si no lo entiendes muy bien, pues empieza con menos cantidad, pero eso, empieza lo antes posible. Y si no entiendes y
lo que te explican es un poco complejo y a veces te dicen, claro, es porque estos son inversiones de alto nivel o no sé cuánto. Mira, esas cosas suelen salir mal. Las inversiones que mejor funcionan son las más sencillas del mundo. Invertir en una empresa como McDonald's o como Coca-Cola, pues es un negocio que yo creo que puede entender todo el mundo. Una inversión sencilla que puedes entender. Pues eso, invierte en cosas que entiendas. Luego es importante ser constante y disciplinado. Pensar en el largo plazo. Hoy no te voy a hablar demasiado en la estrategia del DCA ni cosas parecidas. Bueno, de hecho, simplemente te la voy a mencionar, pero es que es más importante que tú inviertas todos los meses 100 euros que inviertas 1.200 euros una vez al año. Sí, mejor 100 euros al mes que 1.200 al año. ¿Es la misma cantidad? Sí. ¿Es el mismo esfuerzo para ti? Seguramente también. ¿Es mejor hacer 12 inversiones de 100 euros repartidas en 12 meses que hacer una sola inversión de 1.200 euros? Sí. Me invento la cifra, pero en el 98% de las ocasiones es que sí. Creo que los datos son en torno a un 78% de las veces o algo así, pero eso, mejor invierte de forma constante porque vas a ser más disciplinado. Esto ya no tiene que ver con la estrategia de inversión, sino con lo que puedes ahorrar, con lo que puedes invertir. Es mejor hacerlo de forma constante que hacerlo de forma más puntual. Y también quiero que te quedes que esto es a largo plazo. Piensa siempre a largo plazo. Piensa siempre a 10, 15, 20, 30, 50 años. La inversión perfecta no existe. En todas las inversiones hay partes negativas, hay riesgos, hay cosas que pueden salir mal. Y aquí lo importante es que tengas un sistema que encaje contigo. Que busques una inversión que entiendas, que comprendas, que se adapte un poco a tu personalidad, a lo que buscas, a tu estilo. Así, si eres una persona muy extrovertida, muy sociable, que le gusta mucho la gente, hablar con todo el mundo y todo esto, pues yo creo que las inversiones en bolsa igual no son tu fuerte. Prefieres más las inversiones en inmuebles. Y si prefieres estar en tu casa tranquilo, revisando datos y todo esto, pues seguramente las inversiones en dividendos sean mucho mejor para ti que las inversiones en inmuebles. Esto no es una regla para que sigas al 100%, pero es una referencia que puedes tomar en consideración. Bien, vamos a resumir, vamos a cerrar ya este podcast final. Te he hablado de fondos indexados, de dividendos, de inmuebles, de inversiones alternativas, de sus ventajas, de sus inconvenientes, de lo que deberías pensar o tener en cuenta antes de meterte en alguna de estas inversiones. También quiero que te quede más que claro que para invertir no hace falta ser millonario. Lo que marca la diferencia es el tiempo y la constancia. Mejor empezar con 12 años con solo tu paga muy poco a poco que empezar a los 55 cuando has conseguido el superascenso. Mejor empezar mucho antes que empezar pues más tarde con muchísimo más dinero. Eso. No es importante tener mucho dinero, sino hacerlo lo antes posible y de forma constante. Esto es la gran clave de las inversiones. Bien, pues ya hemos visto cómo poner a trabajar tu dinero. En el próximo capítulo de esta trilogía final hablaremos de un tema menos sexy, creo, pero igual o casi igual de importante, como es la fiscalidad, las herencias y pues cómo dejar un legado financiero sólido para nuestros descendientes. Yo creo que es importante. Y dicho esto, si te ha gustado este podcast, pues darle a me gusta o lo que puedas hacer en tu aplicación y más importante, si crees que este podcast le puede servir a alguien más, compártelo con él, con ella, que creo que puede ser un regalo bastante interesante. Y pues muchas gracias por escucharme hasta el final y ya sabes que si necesitas más información me puedes encontrar en quieroserrico.com. Hasta luego.